No sé si se dieron cuenta, pero últimamente estoy entrevistando a varias personas que viven en Suecia. Una me fue llevando a otra. Y de golpe vamos conociendo a los latines en este país vecino. Si se fijan, en la serie de Suecia ya hay 15 episodios. Una vez alguien me dijo que usaba diseño y diáspora para conectarse con gente cuando viajaba. O sea que antes de visitar un país, se escuchaba las entrevistas de ese lugar y luego contactaba con los entrevistados. Nunca se me hubiera ocurrido. Incluso yo, que los entrevisto, a veces me da vergüenza conectar de nuevo para contar que voy a andar por ahí. Pero me encanta aprender de les escuchas y siempre la oportunidad para combatir mi vergüenza es bienvenida. Vamos ahora a la entrevistada de hoy. Coral Michelin es una investigadora y diseñadora ecosistémica brasilera que vive en Suecia. Está haciendo un postdoctorado en la Universidad de Linnaeus en el grupo de investigación Design After Progress, diseño después del progreso. Nos cuenta en esta entrevista sobre su investigación en la intersección del diseño y la ecología. Ella propuso herramientas y la creación de utopías basadas en el conocimiento ancestral indígena. Necesitamos herramientas diferentes si lo que queremos es pensar en utopías salvajes o utopías, como nos dice Coral. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Me llamo Coral Michelin, Michelin, no hace distinción. Soy una diseñadora académica, pero también profesional del mercado de Brasil, que estoy hoy día en Suecia para un postdoc en la Universidad de Linnaeus. ¿Y qué estudiaste? Bueno, mi primera formación fue más retrasada porque yo salí de las dos primeras universidades que he empezado, una de publicidad y la otra de diseño digital. Y pues después de muchos años trabajando con diseño, sobre todo gráfico, me fui a, no ingeniería, pero administración ambiental, environmental management, porque quería traer un poco del fundamento, de la base, de la sostenibilidad para dentro del diseño. Entonces quería hacer una cosa que pudiera aportar para el diseño. De ahí fui derecho a la maestría en diseño estratégico y después empecé el PhD en diseño, en donde yo tuve mucha libertad de proponer un enfoque de diseño que lo llamé de diseño ecosistémico, que es un enfoque regenerativo de diseño. Y luego, pasado un año, no, 2 años del PhD, empecé el postdoc acá. ¿El PhD lo hiciste en Brasil? Todo en Brasil. Siempre tuve muchas ganas de estudiar afuera, de salir un poquito de Brasil, de tener la experiencia, pues, de los estudios en otros lados, pero no se me salió. Entonces, todo en Brasil. Bueno, ahora estás haciendo el postdoc, ¿no? Y te fuiste bastante lejos, sos mi vecina, acá en el norte. Sí, es un poquito distinto, pues que no tengo mucho que estudiar, no hay disciplinas que tenga que hacer, tengo más que enseñar, pero igual es una experiencia afuera que me va muy bien. ¿Y qué tenés que enseñar? Bueno, me pusieron en una maestría llamada Global Innovation Master, que es una maestría muy interesante, pues que junta ahí tres facultades: la facultad de diseño, la facultad de ingeniería y la facultad de business. Y las tres juntas proponen esta maestría y yo estoy ahí como maestra, bueno, responsable obviamente por la parte de diseño de estas tres disciplinas. Y tengo que hacer tutoring por las thesis
Tengo también una disciplina que me encanta que se llama Community of Practice, en que estamos ahí intentando ver cuáles son las fronteras más nuevas del diseño. O sea, tú lo sabes muy bien que el diseño tiene ahí 1 millón de facetas, 1 millón de enfoques. Entonces, todo el año tiene un apellido nuevo para el diseño. Desde hace 20 años el apellido fue el diseño estratégico, ¿no? Y después diseño especulativo, diseño crítico, hay un montón de enfoques. Entonces, esta disciplina Community of Practice es para que nosotros, yo y los alumnos, estemos ahí explorando cuáles son las fronteras actuales del diseño, para dónde el diseño está apuntando y qué está haciendo hoy en día. ¿Y que encontraron alguna frontera interesante? Claro que yo empecé con la frontera que más me interesa, que es la frontera con ecología, pues que cuando estamos hablando ahí de diseño regenerativo, no es una cosa que sea tan nueva. El trabajo de Regenesis es de 2016, o sea, ya tiene 10 años, pero hay mucho poca gente que esté hablando de diseño regenerativo. Lo pueden hablar con otros nombres. Esto es lo que estoy investigando ahora en mi postdoc, pues que hay mucha gente que habla de post-humanism, more than human, otros nombres que pueden estar ahí relacionados con el diseño regenerativo, pero diseño regenerativo lo miramos más cuando estamos en arquitectura o urbanismo. Entonces, estuve explorando en nuestro primer encuentro esta intersección de diseño y ecología, sobre todo con la perspectiva del diseño regenerativo y también la perspectiva que traje yo del diseño ecosistémico. En nuestro segundo encuentro estuvimos hablando de undesign, unmaking, unlearning, the futuring, unfuturing. ¿Cómo sería el Sí, desdiseñar, deshacer, desaprender? eso, pues que hay mucha gente que hasta una conferencia, ahora se no me engaño, en septiembre, no me acuerdo en dónde, pero es una conferencia Unlearning. O sea, hay mucha gente que está intentando saber qué es que el diseño necesita dejar de hacer para que deje de tener una perspectiva, como decía Fry, de the futuring, de deshacer el futuro. Entonces, esto me pareció muy interesante y los alumnos trajeron también perspectivas ahí para discutirnos acerca de, bueno, pudimos ver la responsabilidad del diseño que estuvimos haciendo bajo esta perspectiva antropocéntrica del diseño, cuánta basura estuvimos produciendo y entonces qué es que tenemos que hacer hacia adelante para una construcción de otros futuros que sean mejores o más sostenibles o que sea. Perfecto. Ahora entendí muy bien qué estás enseñando y me gustaría ir a esto del diseño de ecosistemas, ¿no? O ecosistémico, ecodecolonial. Todo esto empezó en tu investigación de doctorado, ¿no? ¿Qué te preguntabas? Sí, mira, yo la verdad, desde la maestría tenía muchas ganas de hacer una versión del diseño estratégico con una perspectiva bien de la epistemología de la complejidad, trayendo también una filosofía budista o la filosofía más antigua, una filosofía no occidental para el diseño. Entonces, desde la maestría esto ya estaba ahí como en mi cabeza, ganas de traer para el diseño una perspectiva no form follows function, no funcionalista del diseño, pero crítica y también volteada hacia mejores futuros o futuros sostenibles o futuros regenerados. Y a mí no me gusta decirlo futuros deseables, pues que quién lo desea, ¿no? Con qué mentalidad están deseando qué futuros. Entonces me gusta más hablar de futuros regenerados. Entonces, cuando estuve en la universidad en donde saqué mi doctorado,
yo tenía como advisor, como orientadora, una profesora, una maestra que es de las artes. Ella es curadora de arte y bueno, desde hace mucho trabaja con arte y el programa de posgrado de la universidad tiene mucha conexión con el arte. Entonces yo tuve mucha libertad de proponer una cosa que fuera más autoral, más mía. Entonces yo, bueno, busqué. Hacía mucho tiempo que tenía la idea de diseño ecosistémico, pues que cuando estaba buscando, investigando cuáles abordajes de diseño para sostenibilidad existen, en mi cabeza estaba tan lógico que iba a existir alguna cosa como diseño ecosistémico. Entonces lo buscaba y no lo encontraba, nada, nada. Entonces yo dije, bueno, entonces me lo voy a dar este nombre para el abordaje, para el enfoque este que voy a proponer yo, ¿no? Me lo tomé el nombre y empecé a involucrarlo en los 4 años del doctorado. ¿Hiciste cosas prácticas? ¿Hiciste como casos y proyectos? Sí, pues que en mi maestría yo dejé de hacer la cosa práctica y estuve mucho enfocada en la cosa teórica y esto me molestó un poco. Entonces, cuando fui para el doctorado, yo quería hacer una cosa que tuviera práctica, que fuera practicable, pues. Entonces, yo estaba como maestra del Instituto Europeo de Diseño y ahí pude también, y también estaba la pandemia. Yo empecé mi doctorado en 2019, entonces 2020, 2021 estuvimos ahí todo el tiempo con la pandemia. Entonces, claro que esto tuvo un reflejo en mi investigación. Hice entonces, lo que pude hacer en este momento fue traer el diseño ecosistémico para adentro de la clase. Entonces yo con mis alumnos estuvimos ahí practicando qué es un proceso metodológico de diseño ecosistémico. ¿Cómo podemos nosotros hacer un proceso de diseño que como outcome resulte en proyectos, no importa cuáles, de productos, de sistemas, no importa, pero que vayan hacia la regeneración? Entonces involucramos un toolkit, una herramienta que llamamos de personajes ecosistémicos. Es decir, vestimos el being de otro ser que sea no humano y que sea del ecosistema en donde estamos ubicados. Esto es súper importante, que necesitamos investigar el ecosistema en donde estamos. Como si yo me disfrazara de bosque porque vivo en Finlandia. Eso, ajá. Pero sí, entonces es importante también la diversidad. Entonces, las plantas, los animales, pero si son animales, tiene que tener animal al lado, tienes que tener animal del agua, tienes que tener animal de la tierra, personajes que sean de la topografía, o sea, una montaña, un cerro, un río. O sea, hay que tener diversidad para que pueda mirar el proyecto y el proceso proyectual bajo muchas perspectivas distintas y llegar, ok, en dónde este proyecto puede, sí, sanar el problema del humano, pero al mismo tiempo traer vida para su ecosistema. Pero hacían como dramatizaciones. No, no necesitábamos de las dramatizaciones, nada más estudiar cada una de las especies y saber cuáles son sus necesidades. Entonces, intentando entender sus necesidades, traer las necesidades de estas otras especies para dentro del proyecto. Claro que es súper difícil, no hay cómo contestar o traer la necesidad de toda la diversidad de un ecosistema para un proyecto, pero ves que puedes, sí, hacer un proyecto que lleve en consideración la necesidad de otra especie que no la especie humana solamente. O sea, yo me imagino que para hacer eso necesito como, por ejemplo, entrevistar a biólogos, a oceanógrafos, ese tipo de cosas. ¿Esas cosas hacían? Bueno, hicimos en el segundo año, cuando estuvimos trabajando con un proyecto de embalajes, paquetes para un launch
un hotel boutique en Pantanal, que es un bioma muy especial y solo de Brasil. Entonces ahí el Pantanal como ecosistema o como bioma tiene sus características muy propias. Entonces estuvimos ahí hablando con biólogos que nos pudieran enseñar cuál es la dinámica de este bioma, cuáles son sus características, para que entonces pudiéramos pensar en los paquetes, los embalajes para shampoo, para jabón, para estas cosas del hotel, con la perspectiva de aquel ecosistema, de aquel bioma. Buenísimo. ¿Cómo recopilabas material para tu investigación? ¿Hacías entrevistas con los estudiantes? Pues no. Yo no hice una metodología muy científica, yo fui más así como intentándolo, haciéndolo, registrando nada más todo el proceso de creación de los métodos, pues que fueran algunas herramientas y algunos métodos que intentamos experimentar con en estos 2 años. Pues que fueran 2 años allí con clases y experimentación y un año más después de eso que yo intenté nada más traer entonces la escrita de la tesis con entrevistas, sí, de otros profesionales que pudieran ayudarme a entonces sintetizar lo que fueron pasados después como los principios del diseño ecosistémico. Entonces, todo eso llegó a un set de principios con los cuales cualquier diseñador que tenga interés en trabajar bajo una perspectiva más ecosistémica los puede utilizar. ¿Y es solo para diseñadores o también es para otros? Bueno, es que para mí, para la perspectiva del diseño ecosistémico, diseñadora es cualquier persona que esté trabajando en un proyecto, que esté proyectando. Entonces, no importa si eres un diseñador profesional, a decir, o si eres una persona nada más común, no diseñadora, pero que estás ahí proyectando cualquier cosa para tu vida, para tu casa, para lo que sea, ¿no? Y claro que estos principios, ellos tienen fundamentación no solo en la experimentación que nosotros hicimos, pero también en toda la base teórica que estuvo todo el tiempo ahí en diálogo con la experimentación. Y esta base teórica pudo encontrar mucho de su fundamentación en el pensamiento decolonial, en la decolonialidad, en la filosofía de los pueblos indígenas de Mesoamérica, sobre todo, porque ahí en Mesoamérica encuentras un montón de escritos, un montón de literatura y un poco de Sudamérica, Brasil, pues que no hay mucho registro de la filosofía de nuestros pueblos ahí de Brasil, pero hay un poquito. Entonces, intenté utilizar no con una idea de apropiación, sino como una base filosófica, este pensamiento indígena, el pensamiento no occidental, para traer entonces lo que pueden ser las bases de los principios para un diseño no antropocéntrico, para un diseño no moderno, no eurológico, falocéntrico. Decime, ¿cuáles son estos principios? Sí, uno de los principios, bueno, tiene allí como unos 20, creo, pero uno de los principios es que siempre tienes que involucrar los seres no humanos del ecosistema en el rol proyectual. Entonces, no importa qué vas a hacer, tienes que poner esta perspectiva. Otro principio dice que intentes hacer un proyecto que esté mirando hacia una idea utópica de futuro, pues que para nosotros la idea de utopía es muy importante, no como un ideal que no podemos alcanzarlo, sino como una imagen muy positiva que necesitamos sí intentar concretizarla, pues que desde hace no sé cuántos centenas de años estuvimos creando la distopía, ¿no? Estamos hoy en día viviendo una distopía total
en todo el mundo, con las guerras, con la competición, con la mudanza climática, con todo eso. Y esto fue nuestra creación. Pues que todos estos años estuvimos ahí practicando, creyendo y creando la distopía. Entonces, mudar un poco nuestra mirada para que podamos imaginar ah, y buscar la utopía. Y cuando hablo de utopía, yo de propósito digo utopía, pues que viene de la idea de tupí, que es uno de los pueblos de los idiomas orígenes de los pueblos originarios de Brasil. Entonces, traer una idea de futuro utópico, pero que tenga sus raíces en nuestro pasado ancestral. Entonces, ya ves que a un principio tienes ahí un montón de cosas con las cuales podemos discutir y dialogar. Ok, y me contás un poco más de esta idea de utopía. ¿También era una idea de futuro ideal? Sí, mira, una de las cosas que yo propongo, que también está en el libro que he lanzado en 2024, es la idea de un léxico o de un vocabulario nuevo con el cual podamos entonces no solo imaginar, pero crear nuevas realidades. Pues que palabras son muy importantes y las palabras que estuvimos utilizando, bueno, estuvieran también creando el mundo en donde estamos hoy y todavía nos están llevando para futuros que no son tan positivos, pues que cuando tenemos nuestro lenguaje todo volteado para la tecnología, como entendemos tecnología bajo la mirada moderna, estamos nada más reproduciendo lo que estuvimos reproduciendo en los últimos 200 años. Entonces, si cambiamos nuestras palabras, podemos también cambiar la manera como imaginamos estos futuros y podemos dirigirnos hacia otras visiones. Entonces, de este léxico, una de las palabras que tenía el léxico estaba como utopía salvaje. Entonces, la idea de una utopía, sí, una imagen positiva, que nosotros tenemos mucha dificultad de imaginar el positivo. Estuvimos tanto tiempo creando narrativas negativas, distópicas. No necesitamos hacer mucho esfuerzo, basta que miremos cuántas películas de fines de mundo tenemos y cuántas películas de mundos positivos tenemos y vamos a ver cuánto estuvimos creando distopías, ¿no? Con nuestra imaginación, nuestro tiempo libre y etcétera. Entonces, la idea es que hagamos un ejercicio consciente de imaginación positiva, que podamos crear imágenes positivas del futuro, pero que este futuro, y hay una frase de Ailton Krenak, que es un pensador indígena de Brasil, muy, muy, muy importante, muy hermoso, una persona increíble. Él dice, el futuro es ancestral. Entonces, traer en este léxico, traer en este vocabulario la idea de una utopía, que es una utopía, pero que tiene su ancestralidad en estos pueblos o en estas filosofías, en estas ideas precolonización, en estas ideas que no fueran homogeneizadas, que no fueran dominadas, que no fueran, bueno, colonizadas. Entonces, pensar futuros bajo miradas que, bueno, tenían otras formas de relación, otras formas de crear la realidad, pues que se veían mucho más en relación de todo con todo y no con una visión de individualidad. Por eso, utopía salvaje. Esta entrevista es parte de las listas Suecia y Diseño, Brasil, Investigación en Diseño, Territorio, Diseño Sostenible, y me encantaría decir que también tengo una lista sobre utopías, pero no, todavía no la tengo.
Las listas las encuentras en nuestra página web en la sección de recomendados en Spotify y en YouTube. Y si estás buscando algo y no lo encontrás, siempre te puedes comunicar conmigo. No tengo una lista sobre utopías, pero en algunos episodios hablamos del tema. Con Celia Guevara, en el episodio 152, hablamos de utopías urbanas porque ella, como urbanista y arquitecta, estudió las utopías latinoamericanas. En el episodio 329 hablamos con Teresa Jular Pérez Alfaro de su interés por las utopías, y como el tema me da muchísima curiosidad, le propuse hacer una serie sobre el tema. O ella a mí, no me acuerdo. Eso fue hace unos años, pero recordarlo acá es una manera de dar un pasito hacia su concreción. Vamos a ver si nos ponemos las pilas y la hacemos. Ahora sigamos escuchando a Coral, que tiene mucho más para contarnos. ¿De qué manera este toolkit o este set de herramientas nos ayudan a crear esta utopía salvaje? Yo creo que, claro, todo es muy nuevo, todo es muy, como yo dije, experimental, ¿no? Yo creo que no debemos intentar ponerlo en práctica así como en el Dios mercado, con tanta rapidez, pues que tenemos el riesgo de una, ¿cómo puedo decir? Una cooptación de ideas que son muy importantes y muy ricas por el mercado. Entonces, que tengamos un poco más de libertad en espacios como otra vez la academia, otra vez las clases, que podamos estar ahí experimentando. ¿Qué quiere decir utilizar los personajes ecosistémicos o estos principios cuando tengo que hacer yo un proyecto de política pública para la ciudad, para la salud de la ciudad, cualquier que sea? ¿Cómo voy a pensar salud si tengo que hacer una política pública bajo la perspectiva de seres no humanos o bajo la perspectiva de la creación de un futuro que sea utópico? Entonces es sobre todo una manera de cambiar nuestra visión de mundo, y es justo en este lugar donde el diseño ecosistémico busca llegar, que es en provocar en nosotros, que estamos ahí involucrados en proyectos, no importa cuál naturaleza de proyecto, pero provocar en nosotros nuestra visión de mundo. Primero traer la visión de mundo que traemos nosotros hasta hoy, que es una visión de mundo muy condicionada, es una visión de mundo muy colonizada, muy homogeneizada, etcétera. Traer esto afuera para que podamos ver, uy, estuve yo todo este tiempo creando el mundo a mi alrededor con esta mentalidad, con esta mirada, para que entonces cuando tengamos conciencia de la mirada que estuvimos utilizando para crear el mundo, podamos hacer conscientemente una idea de shifting, de cambiar nuestro mindset, cambiar nuestra mentalidad a una mentalidad que pueda conceber, que pueda imaginar otras posibilidades. Y esto es un súper ultra ejercicio que requiere un montón de atención y un montón de, bueno, esfuerzo de cada uno. Entonces creo que sí, si yo logro con los principios, los toolkits o lo que sea, hacer con que la gente que esté involucrada en proyectos empiece a pensar, uy, espera, tal vez yo tenga hecho cosas bajo una mentalidad que ya no sirve más. Esto ya es el súper éxito de toda mi vida. Pero vos, cuando desarrollaste este toolkit, ¿lo probaste con tus estudiantes y también con otra gente de otras disciplinas que no fueran diseño? Sí, el toolkit, yo estuve, bueno, hubo una evolución del toolkit. La primera versión fue en la clase con mis alumnos, la segunda versión fue en línea con gente de varios lados, no solo diseñadores.
La tercera versión fue en otras universidades y bueno, yo hice un intervalo después y lo que llamo yo de toolkit aquí específicamente es la utilización de los personajes ecosistémicos, pues, que hay también dos personajes ecosistémicos. Hay el personaje ambiental, que son estos seres no humanos, pero también hay el personaje social, que son otros seres humanos, bajo una mirada de diversidad. Lo estuve utilizando los dos por 2 años y después nada más los personajes ambientales, pues que yo veí que traían una riqueza mayor de discusión. Y entonces hice un intervalo y empecé a usar los personajes con mascarillas. Entonces esto sí fue un poco distinto, pues que antes no utilizaba mascarillas, nada más traía las informaciones y la gente tenía que utilizar la información en el proyecto que estaban ahí idealizando, trabajando. Y después entonces, cuando cambié un poco el método para que podamos usar mascarillas, y ahí sí es como un poco de teatro, ¿no? Ponerse en la piel de otro ser. Ah, o sea, como máscaras hechas de cartón, de papel. Sí, sí. Y esto lo hice en México y Perú, en 2 eventos. Bueno, en México nada más por invitación, entonces ya tengo una red más o menos interesante, digo, no muy larga, pero tengo una red de personas ahí en México, entonces y jalé a esta red para hacer 2 workshops, 2 talleres, en donde pudimos trabajar un poco esta nueva versión del toolkit del personaje ecosistémico y tuvimos como resultado escenarios futuros muy interesantes. Un grupo trabajó con la idea de agua de la Ciudad de México y pudimos pensar entonces cómo crear una nueva relación con el agua, cómo podíamos imaginar un futuro donde el agua estuviera en el centro de las relaciones de la Ciudad de México, sobre todo porque en el pasado de la Ciudad de México, cuando estaban ahí los pueblos ancestrales de México, la Ciudad de México estaba un lago. Tenía mucha agua y hoy en día sufre con falta de agua, no tiene agua para la población. Entonces es una paradoja, ¿no? Y en Perú estuve en un evento de una organización llamada Sur Global, que fue un evento de innovación y diseño y hicimos este taller con 40 personas. No todos, ni en México ni en Perú eran diseñadores, pero la mayoría sí. Entonces creo que, claro, por mi network, por mi red de contactos y quién puedo jalar, la mayor parte son diseñadores, pero no todos en la academia. ¿Y qué cosas te inspiran? ¿Qué cosas lees, escuchas, miras que te gustaría recomendar? Aparte de tu libro, que obviamente vamos a recomendar. Gracias. Bueno, ¿sabes qué? Yo siempre digo a mis amigos que tengo más libros que vida para leerlos. Bueno, pero un amigo dice que su biblioteca es una expresión de deseo, que no quiere decir que uno haya leído todo eso, sino que es lo que uno tiene ganas de leer. Claro. Entonces yo leo muchos libros al mismo tiempo, pues que a veces uno me interesa aquí, entonces leo un poquito de este libro y luego paro y voy para otro libro y luego otro y regreso a uno. Y creo que terminar libros no es una cosa que yo tenga hecho mucho en mi vida, ¿sabes? No es que cuando veo, bueno, cuando entiendo el pensamiento, cuando entiendo o que sea una parte del pensamiento del autor o de la autora, entonces, ok, esto es lo que me sirve y voy para otro libro. Hoy día estoy encantada con el pensamiento de un señor que sumió. Nadie sabe lo que pasó con él en los años 90 en México, llamado Jacopo Ginsberg Silberbaum. El pensamiento de él me encanta, es increíble. Entonces, yo estoy leyendo este libro, El yo como idea. Y en México hay una editorial, si no me engaño, se llama Del Bolsillo, que sacó
toda una colección de libros de Jacopo muy recién, pero es difícil encontrar estos libros que no sea en México. Entonces, este tío está, bueno, me estoy clavando en él por un tiempo y también en un señor italiano vivo, encantador, que se llama Federico Fagin. Este también está hablando sobre la conciencia desde un punto de vista muy impresionante. Es un cientista, él hizo el procesador, el microchip. Entonces es un señor de la tecnología, hardcore tecnología, pero que escribió este libro que tiene todo que ver con conciencia desde un punto de vista que no es nada tecnológico, pero es muy bonito. ¿Cómo se llama el libro? Irreductible, irreducible. Perfecto. Y en el futuro, aparte de ser ancestral, ¿qué otras cosas podemos decir? ¿Hacia dónde va tu práctica? Bueno, yo ahora tengo estos 2 años aquí en Suecia, en donde estoy súper encantada con las personas de mi grupo de investigación. Entonces, aquí se llama el grupo Design After Progress y es un grupo con 3 mujeres, yo y un hombre. Entonces, es Åsa Stoll, Christina Lindstrom y Lee Johnson y Thomas Lorien. Son personas increíbles que tienen muchas investigaciones en estos conceptos de unlearning, post-progress y cosas que son muy, 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 de veras interesantes. Entonces estoy así como encantada. También son investigadores muy comprometidos con el diseño participativo, ¿no? Sí, son súper claros, Suecia, diseño participativo. No creo que puedes estar en Suecia y no hablar un poquito de diseño participativo, ¿no? Pero la idea que a mí me gusta mucho de la perspectiva que trajen ellos de este grupo de pesquisa, de estas mujeres, es la participación beyond humans, más que humana, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer multispecies commons, por ejemplo? Entonces, estoy encantada de veras con el trabajo de este grupo de personas y viendo en dónde tenemos nosotros del sur global y del norte global puntos de diálogo. Esto me interesa muchísimo porque nosotros ahí en Brasil estamos hablando mucho de regeneración y aquí no. No veo la gente hablar de regeneración, pero como dije, veo la gente hablando de post-progress y etcétera. Entonces quiero saber cuáles son los puntos de diálogo que tenemos, qué tenemos nosotros en común y cómo hay una perspectiva común de futuros desde el norte y desde el sur. ¿En dónde estamos nosotros juntos y qué futuro estamos creando nosotros juntos? Bueno, y también está la gente que investiga este tipo de cosas, habla de diseño en transición. Sí, the transition design. Exacto, no lo nombraste, pero es algo que se relaciona a estos cambios sistémicos, ecosistémicos y sociales, ¿no? Súper, no, y aparte acá no estoy en este programa de la Universidad de Lineu, pero sí hay en el departamento de diseño, hay el programa Design Plus Change. Y el programa Design Plus Change también está muy envasado en las ideas del diseño para transición, Transition Design. Entonces, sí, 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 están todo el tiempo hablando de esto. También fue uno de los enfoques que en mi doctorado y también está en el libro, lo busqué como inspiración. Pues que justo es eso que necesitamos hacer. ¿Cómo podemos planear no solo la visión de futuro? Y tenemos esta visión de futuro increíble, utópica, para dónde queremos ir, salvaje, todo eso, lindo. ¿Cómo llegamos hasta allá, no? Es el paso número 2. Entonces creo que ahí el diseño para transición nos ayuda. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Hay algo que se desplaza, cambia o se corre cuando el diseño deja de mirar solo al humano y empieza a escuchar otras presencias.
no como metáforas, sino como postura. Río, cerro, animal, suelo, no para representarlos mejor, sino para dejar que desordenen el proyecto. El diseño deja de avanzar en línea recta, empezamos a rodear, a dudar, a perder eficiencia. Y quizás eso sea una pista, que proyectar no sea optimizar, sino aprender a relacionarse sin dominar tanto. Estas ideas vinieron también en otras charlas de este podcast y al repetirse se consolidan, toman fuerza, o eso me parece a mí. También aparece la pregunta insistente por el futuro, no como promesa tecnológica, sino como imagen. ¿Por qué nos sale tan fácil imaginar el fin y tan difícil imaginar algo que valga la pena cuidar? Cambiar palabras, inventar otras, no garantiza nada, pero quizás abre grietas. Utopía no como destino, sino como ejercicio. Esta, la que nos propone Coral, es una práctica de imaginación que mira hacia atrás para poder avanzar distinto. No para volver al origen, sino para recordar que hubo y hay otras formas de estar en el mundo, y que quizás todavía no las estamos tomando en cuenta del todo. A mí me quedaron picando estas preguntas. ¿Qué riesgos asumimos cuando usamos ideas ancestrales en contextos actuales? ¿O qué riesgos asumimos si no las usamos? ¿Qué cambiaría si el futuro no fuera una meta, sino una memoria que todavía no sabemos leer? Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram, LinkedIn o Blue Sky. También pueden visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos y recomendar nuestros libros. Nos escuchamos en la próxima.